En honor a la puntualidad de todos los que ya están, vamos a ir esperando que después se vayan uniendo las demás personas que están avisando que se van a conectar en unos minutitos. No sé si está por ahí el padre Humberto para poder iniciar con una pequeña oración. De mi parte, me gustaría saludarles a todos, agradecerles por estar aquí un domingo, eh, esperando ya a tiempo para poder empezar esta formación. Agradecerles porque cada fin de semana se están uniendo, están aprovechando estos espacios que estamos ofreciendo. Así que gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a Omar, que ya está también desde temprano con nosotros. Y el padre creo que ya está como para poder iniciar con una pequeña oración. Buenas tardes, no sé si me están escuchando. Te escuchamos, padre, pero no te vemos. Vale, yo no te Tengo veo. problema de, Bueno, bueno. de- de- sí, sí, sí. Buenas tardes para todos, qué gusto nuevamente saludarles. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes también Omar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros en este domingo lluvioso, pero nosotros estamos ya prestos para compartir tu sabiduría y aprender contigo. Vamos a iniciar invocando a la Santísima Trinidad y pidiendo a Dios su sabiduría con nosotros, y así hoy aprender mucho y que todo lo aprendido sea del agrado del Señor. Se quedó sin conexión al padre. Bueno, parece que el padre se quedó sin conexión, así que vamos a iniciar. Vamos a iniciar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que acompañes esta jornada que iniciamos hoy. Te pedimos que todas las personas que están hoy acá presentes puedan aprovechar estos espacios de formación y puedan llevarlos luego a sus parroquias, a sus capillas, a sus comunidades, y puedan ser también instrumentos tuyos para que las personas puedan recibir tu palabra cada vez de una mejor manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos ya como para poder iniciar. Omar, el espacio es tuyo, así que te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Reiterar también de mi parte el agradecimiento, ya que se están sumando, va creciendo el número de personas que ingresan y que van a participar del encuentro. Para mí es un gusto compartir con ustedes, sobre todo con Villarrica, ¿verdad? Una diócesis tan querida también para mí, con dos amigos de mi familia que estuvieron por ahí como pastores de la iglesia, encabezando los trabajos desde esa diócesis, primero Monseñor Ricardo y actualmente Monseñor Adalberto. Así que
Estoy muy contento de poder colaborar con ustedes, ayudar un poquito en lo que yo pueda compartirles, en lo que yo pueda ayudarles en materia de comunicación. Y para empezar la charla, quiero pedirles que si tienen alguna duda o quieren hacer alguna consulta, sin ningún problema pueden interrumpir. La idea es que esto se convierta en un ida y vuelta permanente, porque así como cuando recién ingresé a la reunión me decían, estamos ya preparados para aprender contigo, yo también quiero aprender de ustedes y aprender de la experiencia de cada uno, porque cada uno, ahora lo vamos a ver en el desarrollo de la charla, tiene una experiencia y tiene una vivencia que compartir con el otro. Entonces, también es muy importante esto de poder alimentarnos mutuamente en el conocimiento. Yo aprender de ustedes, ustedes también recibir algo que les puede llegar a servir, que les puede ayudar para el proceso que están iniciando, para la tarea que están desarrollando. Quiero saber, no sé si me copian bien, si me copian todos. Vivi, si vos me podés ayudar, creo que no hay ningún problema, ¿verdad? Con audio y video. Yo te escucho súper bien y también te veo. Ah, Creo que los perfecto. demás también. Bueno, perfecto. Cualquier cosita me hacen saber o por el chat o por WhatsApp y vamos a ver cómo podemos enmendar si se presenta alguna dificultad. Yo te voy a Bueno, interrumpir si de por ahí no se escucha algo. dale. Genial, genial. Bueno, comenzamos entonces. Yo preparé un material para compartir con ustedes y vamos a ir viendo y analizando mutuamente, ¿sí? Algo que tiene que ver un poquito con lo que estuvimos conversando para preparar y compartir con ustedes, que tiene que ver con cómo comunicamos para crecer, cómo hacemos para comunicar cosas que nos puedan ayudar a nosotros a crecer como personas, ¿verdad? Entonces, a partir de estas cosas, vamos a ir sacando algunas conclusiones en limpio después, a ver eh, cómo puede ayudar esto para que ustedes afronten ese desafío que es comunicar, ya sea en una capilla, en una parroquia, en la misma catedral, en el trabajo que hacen con las comunidades, en ese contacto diario con la gente, también con los jóvenes, por supuesto, que se suman a las tareas y a los trabajos que se puedan ir realizando en pos de mejorar la vida de todos, mejorar la vida de todos, incluso desde la fe, ¿verdad? Desde el sentir y el conocer algo que nos ayude a crecer. Y para comenzar, yo quería compartir con ustedes algunas imágenes. Y buscando en internet, me encontré algunas de las imágenes que venían a cuento de lo que yo les quería transmitir a ustedes hoy. Y esta primera imagen que están viendo habla y mucho de la realidad que tenemos hoy en muchos países del mundo, de la realidad que tenemos hoy en las ciudades, la realidad que tenemos en las familias, ¿sí? La situación que se da en esa imagen. Papá y mamá con el hijo o hija en el centro, pero totalmente distanciados a pesar de estar cerca, totalmente aislados a pesar de estar en el mismo sitio los tres, cada uno en lo suyo, cada uno compartiendo algo, mirando algo, leyendo algo, pero sin interconexión, sin estar conectados entre sí. Y ustedes van a decir, bueno, qué paradoja, ¿verdad? Porque en realidad están conectados con el mundo a través de la tecnología. Ustedes ven ahí celulares, la criatura creo que al lado tiene un celular y también tiene lo que sería un iPad o una tablet, ¿sí? Está compartiendo algo, incluso está comiendo algo a la vez de estar mirando y procesando información que está recibiendo. Y ese es uno de los inconvenientes con los que nos encontramos hoy a la hora de comunicar o a la hora de transmitir cosas. ¿Cómo hago yo para romper o para quebrar esta barrera que parece que nos aísla a la vez que nos mantiene conectados en la red o en internet? ¿Cómo hago yo para superar estas barreras? Esto de
estar sentados en el mismo lugar juntos, pero cada uno en lo suyo, sin hablar, sin mirarnos, sin tocarnos. ¿Sí? Ustedes van a ver ahí 3 personas, como decía, en el mismo sitio, en el mismo espacio, pero totalmente separadas y totalmente distanciadas unas de otras. Aquí vemos otra imagen. A ver, ¿quién se anima a contarnos la situación que les sugiere esta imagen? Algunos de ustedes que están ahí del otro lado. Si se anima a resumirme en una línea, en 2 líneas, ¿qué historia puede sugerir esta imagen? Pueden habilitar sus micrófonos y pueden expresarme sencillamente qué les parece que transmite esta imagen. A ver quién se anima. Hola, buenas tardes. Yo otra Buenas vez Celeste de Villarrica. Sí, adelante. Yo diría esta imagen que muchas veces, o inclusive en la realidad misma de nosotros, nos podemos encontrar en un mismo lugar, en una misma ubicación, inclusive de manera física, Sí. estar presente. Pero, ¿qué pasa? Que cada uno con su mundo, no hay comunicación, no hay diálogo, es como si fuera que no existís otra vez, porque te concentras en otra cosa que no es tu realidad que estás viviendo, sino puede ser en el internet más bien, ¿verdad? Porque allí lo que muchas veces, a mí todo me pasa, a veces estoy acá con mi familia, después yo estoy acá en mi dormitorio, estoy con mi teléfono y todo el mundo hablando, yo aislada, pero estoy en el mismo lugar, más o menos así, Sí, que lo que así yo es. puedo interpretar, ¿verdad? Perfecto. Súper bien. ¿Quién más? ¿Quién más se anima a compartir algo? Acá leo que Wilfrida dice enojo, disgusto, perdón, Carlos. Tú dices, Está bien. Enojo, disgusto, en referencia a la imagen en sí, ¿verdad? Sí. Carlos, todo tuyo. Carlos. Sí, yo quería también compartir un poco lo que estoy viendo en esa imagen. O sea que lo que a mí me parece, tengo entendido que el Señor está buscando dialogar con la otra persona y no puede porque la otra le da la espalda. Y hoy en día yo veo eso mucho en nuestra realidad porque para que pueda existir un verdadero diálogo tenemos que mirarnos de frente eh, y poder conseguir el diálogo. Correcto. Así mismo. ¿Quién más? Le permiso. Sí. Podría ser también una forma, hablando de la parte de tecnología de internet, es que la chica haya descubierto algo en el teléfono del muchacho y esté enojada y él esté así, ¿verdad? Eso nomás creo también podría ser. Claro, sí, es válido, puede ser. ¿Alguien más? Liz Fiorella dice, en base a la imagen Buenas tardes, veo que permiso. no Yo se creo que entiende. Sí. ¿Alguien está hablando? Andrea, adelante. Ah, dale, Andrea. acá se puede notar también. Sí, sí me escuchan ahí. ¿Te Sí. escuchamos? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, te escuchamos. Adelante. Bueno, acá vendría a ser o sea que lo que se puede notar acá es una falta de diálogo, perdón, o un problema justamente para dialogar de ambas personas. Muchas teorías anteriores, ¿verdad? Podemos basarnos en lo que ya estuvieron diciendo los compañeros o simplemente que ambos quieren poner su punto de vista, ¿verdad? Cada uno su punto de vista y no se escuchan entre sí. Suele pasar también que la persona quiere que se escuche lo que él opina o cree que está pasando, pero le cuesta escucharle a la otra persona. Correcto, bien. Vivi, ¿leías algo de alguien? Creo que Fiorella dijiste.
Liz Fiorella dice, en base a la imagen veo que no se entienden por falta de comunicación, dice, en el chat. Correcto. Bien. Cambiamos de imagen. ¿Qué pasa con esta imagen? ¿Qué pueden decirme al ver esta imagen? Que la comunicación muchas veces no puede llegar al receptor. El otro tal vez Ajá. le quiere transmitir algo, pero el otro no entiende lo que quiere decirle. Así, correcto. ¿Alguien más? ¿Cuántas personas están, Vivi, ahora compartiendo con nosotros? Están 32 con 30 nosotros, y 34. 34 con nosotros. Bueno, creo que 7 por ahí hablaron. Quedan Sí. más de 25 todavía entonces. Queremos escucharle a Raquel, a Erika, están por ahí, le escuché ayer. Estuvieron participando, queremos escucharle también hoy. Qué bueno. ¿Y acá? Cada uno en su mundo, parece. Ajá. O sea, hay algo que... Hay ¿Qué algo que divide? impide, que divide. ¿Qué separa? Que el internet ya no está separando, o sea, cada uno con su teléfono, con su computadora y ya cada uno en su mundo, como mencionó Vivi, ya no está separando la tecnología. Sí. La Exacto. mala utilización, esta parte también. Ujú. Se dan cuenta que yo compartí con ustedes 3 o 4 imágenes y surgieron de estas imágenes opiniones o reacciones diversas que superaron incluso la cantidad de imágenes. Es decir, más o menos había un promedio, una interpretación, 3 o 4 interpretaciones, mejor dicho, por cada imagen, ¿sí? Es decir, que de acuerdo a lo que nosotros percibimos también a través de los ojos, nosotros compartimos o devolvemos información. Ahí ya estamos empezando un proceso de comunicación. Incluso ustedes, para poder compartir conmigo lo que yo les consultaba a través de estas imágenes, rompieron esa barrera, se animaron y entablaron una comunicación. Y no nos conocemos, es decir, nos estamos conociendo ahora, comenzamos a conocernos hoy. Y hay varias cosas que nosotros podemos destacar de estas imágenes, como estuvimos diciendo desde el principio. Aislamiento, separación, individualidad, a pesar de estar conectados, a pesar de vivir en comunidad virtual, malestar, enojo, disgusto, que lleva también a la separación, más allá de cuál sea el motivo. La joven de la imagen puede tener razón o el joven de la imagen puede tener razón, ¿sí? Falta de entendimiento. Yo no entiendo lo que me quieren decir. No estoy percibiendo lo que me están queriendo decir. Hay uno que habla y hay otro que no entiende y está lleno de preguntas y lleno de consultas. Y finalmente la ruptura, ¿sí? La ruptura y la separación por falta de comunicación. Y no me refiero a separación de familia, me refiero a incluso separación de conocidos, separación de amigos, separación de vecinos. Yo recuerdo cuando era chico en el barrio donde vivía, el vecino que estaba al lado era casi familia, era casi familiar. Hoy en día en las distintas comunidades y en los distintos barrios tal vez es diferente en el interior, pero en las ciudades cabecera de cada departamento, ¿sí? Como es el caso de Villarrica y la ciudad más importante en la zona, ¿sí? Hay vecinos que no se conocen, hay vecinos que no se saludan, hay vecinos que no se hablan, pero no porque no se quieran o se hayan peleado o hayan discutido, no. Esta separación se fue dando de a poco y se fue dando con el tiempo y nos fuimos aislando nosotros
en nuestra seguridad, ¿sí? En lo que a nosotros nos es cómodo, en lo que a nosotros nos tranquiliza y nos genera esa seguridad en nuestro pequeño entorno. Y comenzamos a encerrarnos y ahí empezamos a perder la comunicación. Empezamos a perder la verdadera conexión con el otro que está del otro lado. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a ver y a hablar un poquito de esto de la comunicación y cómo podemos trabajar para ir rompiendo eso, para ir cambiando eso de a poco, porque forma parte de un proceso. Y la comunicación es uno de los factores humanos, dice aquí en lo que estoy compartiendo con ustedes, que adquiere una creciente relevancia para la vida. La falta y la pobreza de comunicación genera habitualmente debilitamiento de la persona o las personas a causa del desconocimiento de la vida del otro. No sé lo que le pasa al otro porque no me comunico con el otro. No sé qué le duele, no sé qué siente, no sé qué necesita, no sé en qué le puedo ayudar, no sé cómo le puedo ser útil. Lo convierto o se convierte por falta de comunicación para mí en un extraño que lleva a que la relación sea anónima, dice. ¿Sí? No nos conocemos, no nos conocemos. Además de crear verdaderas situaciones de aislamiento y soledad. Y a veces dicen, no, ¿y cómo va a estar solo? ¿Cómo puede estar solo si tiene 1000 amigos en Facebook? ¿Cómo puede estar solo si en las redes sociales le sigue mucha gente? Pero no hay contacto directo. Hay contacto virtual, pero no hay contacto directo. Comunicar es uno de los factores humanos que adquiere una creciente relevancia para la vida. De ahí la importancia de comunicar cosas, de contar cosas. Toda forma de comunicación implica dificultades, ¿sí? Hay problemas para comunicarse, pero que se pueden enfrentar esos problemas de manera positiva. Y vamos a ir viendo de qué manera, con qué elementos yo cuento para poder enfrentar a veces esos problemas que se generan en la comunicación. Sin diálogo, alguien dijo por ahí, falta de diálogo, ¿sí? Sin diálogo y sin escucha. Sin diálogo y sin escucha. Esta palabra de escucha la van a leer un par de veces en la presentación. Se corre el riesgo de crear existencias paralelas, personas que empiezan a vivir vidas paralelas, a ocultar cosas de las que yo no sé, de las que yo no me entero, porque no estoy al tanto del otro. Lo que está muy lejos del ideal de unidad, crear existencias paralelas, ¿verdad? Y me aleja del otro, al contrario de acercarme al otro. Hay que afrontar este problema de la falta de comunicación, fíjense, con mucho tacto, ¿sí? Con atención, sin forzar las cosas. Uno no puede obligar al otro a hablar, uno no puede obligar al otro a contar, uno no puede obligar al otro a decir, ¿sí? Eso se tiene que ir dando de forma natural. La comunicación tiene que ir creciendo de manera natural, pero también con decisión y creatividad, buscando formas e instrumentos que puedan transmitir a todos, aprender progresivamente a compartir. Y eso es lo que hoy nos cuesta. Y hoy, particularmente en este tiempo de pandemia que estamos aislados, que estamos encerrados, nos cuesta compartir. Hay cierto temor de compartir. Compartimos en la lejanía, compartimos en la distancia, pero ese acercamiento hoy está vedado, ¿sí? Hoy está parcialmente prohibido. Pero después, cuando vuelvan los tiempos normales, sin tener pandemia nuevamente, vamos a implementar esto de acercarnos, de hablar, de contar, de dialogar, de conocer, de no aislarme. Alguien que compartió recién dijo, estoy en familia en el mismo lugar y a veces yo en mi dormitorio con mi celular. ¿Sí? Algo muy común, algo que se da
de manera constante y de manera permanente. Entonces, ir rompiendo de a poco esas barreras para poder conectarme con el otro, para llegar a la comunicación profunda que es necesario. Conocernos. Tenemos que conocernos. Tengo que conocer al otro, tengo que saber qué le pasa, qué le molesta, qué le gusta. Para conocerse, fíjense ustedes, es como un círculo, ¿verdad? Es decir, tengo que conocer bien al otro para comunicarme profundamente. Y para conocer bien al otro, me tengo que comunicar. Me tengo que comunicar con la otra persona de forma amplia y profunda para poder conocer. Tened unos mismos sentimientos y un mismo amor. Sed cordiales y unánimes. Con gran humildad, estimad a los otros como superiores. Buscad los intereses de los otros y no los vuestros. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, dice San Pablo en Filipenses 2:5. Sentimiento, amor, ser cordial, unánime, tener humildad, interesarse por lo que le pasa a los demás y no solo por lo que me pasa a mí. Estamos hablando ya de elementos de una comunicación profunda, de una comunicación sincera. Aquí en lo que yo preparé, nosotros nos vamos a hablar de proceso propiamente de comunicación, como se puede hablar de proceso de comunicación en periodismo o proceso de comunicación profesional, que es seguramente en algún momento de la formación que ustedes recibieron en la escuela, en el colegio, en la facultad, vieron ese esquema clásico de comunicación, ¿sí? Emisor, receptor, mensaje, canal de comunicación, ruidos o interrupciones en la comunicación. Yo quiero ir más allá de ese esquema básico de comunicación. Yo quiero hablar de personas, yo quiero hablar de historias y quiero pedirles a ustedes que se involucren en esas historias, historias personales, historias comunitarias, historias de la ciudad, que puedan ayudarles a ustedes a construir una verdadera comunicación. Una comunicación que valga la pena, una comunicación que supere el medio, es decir, que no sea solamente una comunicación que yo pueda hacer por radio o una comunicación que yo pueda hacer por televisión si es que me gusta o por redes sociales a través de un video. No, que vaya más allá de eso, que vaya más allá para contar historias. Y después vamos a ver por qué es importante contar historias. Benedicto XVI, el Papa emérito, en la carta encíclica Espe Salvi, en el punto 2, dice, escuchen bien esto, el mensaje cristiano no era solo informativo, es decir, no había solamente algo que contar, sino que era performativo. Y acá explica qué quiere decir esto de performativo. Significa que el evangelio, dice Benedicto, no es solamente una comunicación de cosas o de hechos que nosotros podemos llegar a saber, que nosotros podemos llegar a conocer, sino que es una comunicación, dice él, que comporta hechos y cambia la vida. Una comunicación que contiene o que tiene hechos que cambian la vida. De eso se trata la comunicación, no solo de contar, sino de generar en el otro una reacción que pueda hacer que tenga cambios, ¿sí? Que construya procesos diferentes, que aporte, que crezca, que nos ayude justamente a crecer como persona, como ciudadano, como hombre o mujer de fe. Y todo eso poder compartirlo con nuestro entorno. De eso se trata todo esto. Entonces, el mensaje que nosotros tenemos que transmitir como cristianos es un mensaje no solo informativo, sino performativo. Yo cuento cosas para que la gente sepa, pero también cuento cosas que comparten hechos que buscan cambiar la vida, dice Benedicto. Me van siguiendo, no sé si quieren hacer alguna consulta, pueden parar, escriben en el chat, Vivi me avisa.
¿Vamos bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me siguen hasta acá? Yo te escucho súper Muy bien. bien, muy bien. Perfecto. Bien. Estábamos hablando del proceso de comunicar, de contar algo, de compartir algo, pero ¿qué es lo que yo comunico? ¿Qué es lo que yo puedo contar? Y aquí ven ustedes, yo comunico hechos, es decir, yo comunico situaciones, yo comunico noticias, yo cuento historias, que ustedes ven ahí, comunico historias, comunico acontecimientos, ¿sí? Comunico realidad, cuento la realidad, comunico vivencias, es decir, lo que yo siento, todo eso comunico. Comunicar no es solamente poder hablar por radio, comunicar no es solamente poder hablar por televisión, comunicar no es solamente escribir en un diario, comunicar es todo eso que ustedes están viendo aquí en la pantalla, comunicar hechos, acontecimientos, historias, realidad, vivencia. Y al final dejé una pregunta, porque podemos contar hechos, acontecimientos, historias, realidad, vivencias, pero ¿comunico la verdad? ¿Estoy contando la verdad? Porque así como podemos decir, no, ese diario yo no leo porque ahí luego mienten. No, ese canal de televisión yo no miro porque ahí no cuentan luego todo. Y no, a ese periodista de radio yo no le escucho porque él tiene su forma de decir las cosas y realmente no es así siempre. Y nosotros, en la calle, en el barrio, en la casa, en la iglesia, en el grupo, en el colegio, ¿comunico la verdad? ¿Comparto la verdad? En esta época en que están de moda las falsas noticias, ¿sí? En inglés las fake news, la información falsa. ¿Yo comunico la verdad? ¿Estoy contando la verdad? ¿Me pregunto eso? ¿Me cuestiono eso a veces? ¿O solamente me fijo en lo que están haciendo los medios de comunicación y no en lo que yo puedo aportar con la verdad en mi comunidad, en mi barrio, como les decía, en el grupo, en el colegio, en la iglesia, etcétera, etcétera? ¿Cómo comunico las cosas? Primero, ¿qué comunico? Después, ¿cómo comunico? Puedo comunicar cosas de diferentes formas. Escribiendo, por ejemplo, es una de ellas. Escribiendo es comunicar. Escribo cosas y comunico. Relato, ¿sí? Relato cosas también. Puede ser un relato oral o un relato escrito, pero yo estoy relatando una sucesión de hechos para que la gente pueda entender eso. Hablando también estoy comunicando de manera constante. A veces nosotros nos hacemos a la idea de comunicación solamente como hecho concreto en base a medios que nos permiten comunicarnos. Cuando en realidad, si yo me pongo a hablar en casa con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, mi hermana, estoy comunicando, estoy contando cosas, estoy relatando, también compartiendo situaciones, estando cerca, yo puedo comunicar. Puedo acercarme a alguien que esté pasando un mal momento y mi presencia ya es un acto de comunicación. Mi presencia sin decir nada y estar ahí para que la persona sepa que estoy por si me necesita, ya forma parte de la comunicación. No solamente hablando yo puedo comunicar. Y también cómo comunico. Escuchando. Lo puse en mayúscula al final. Escuchando comunico. Escuchando al otro es muy, muy importante. Muy importante. Recuerdo que nuestro proceso de formación profesional nos decía, un profesor siempre nos comentaba
de frases o relatos de otros comunicadores de nuestro país o de otros países. Y una vez nos contó que un periodista en Estados Unidos, muy reconocido en la televisión de ese país, escritor también él, de nombre Larry King, ¿sí? Una vez le preguntaron a él como comunicador, ¿quién era para él el mejor periodista o la persona que mejor entrevistaba a otro? Porque eso forma parte del trabajo del periodista, entrevistar a las personas para conocer sus historias, ¿verdad? Y después compartirlas o comunicarlas. Y a él le preguntaron, ¿quién para él era el mejor entrevistador o el mejor periodista? Y él dijo, a veces creemos que el mejor periodista es aquel que hace las mejores preguntas, cuando en realidad el mejor periodista es aquel que sabe escuchar. Fíjense la importancia de la escucha, de poder escuchar lo que el otro tiene que decir. Eso es muy importante, porque yo puedo hablar y compartir, y dicen, sí, él habla luego y habla mucho y le gusta hablar y llámenle a él para que él diga, para que él hable, pero esa persona sabe escuchar. Esa persona sabe recibir lo que el otro le tiene que decir. En este proceso de comunicarse también hay que saber escuchar, porque es muy importante la escucha, porque a través de la escucha yo construyo también este proceso comunicativo. A través de la escucha va a comenzar el diálogo. ¿Se acuerdan la imagen que vimos? La chica que daba la espalda, el muchacho que hacía una señal así como diciendo, cuando yo vi la imagen a mí me dio la sensación de que él decía, la culpa es de ella. Fíjense cómo se sienta, ¿sí? Como acusando, pero él sabrá escuchar lo que la otra parte tiene que decir. ¿Para qué comunico? ¿Qué comunico? ¿Cómo comunico? ¿Para qué comunico? ¿Para qué quiero contar cosas? ¿Para qué quiero juntarme con la comunidad? ¿Para qué quiero unirme a la comunidad? ¿Qué es lo que yo estoy buscando en ese proceso de comunicación? Por ejemplo, el trabajo de la pastoral de comunicación. ¿Qué objetivo tiene? ¿Para qué queremos trabajar en comunicación dentro de una pastoral? ¿En qué queremos avanzar? ¿En qué queremos mejorar? ¿Cómo podemos ayudar desde la comunicación para ir construyendo un mundo mejor para todo aquel que nos rodea? ¿Qué puedo aportar yo desde la comunicación para mejorar situaciones o condiciones en mi comunidad? Y muchas veces decimos, no, y hay que denunciar esto y llámenle a la prensa. Y nos quedamos con la denuncia y nos quedamos con contarle a la prensa lo que pasó, pero nunca hay una solución. Entonces, ¿para qué comunico? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y algunas cosas de las que yo busco para comunicar, por ejemplo, es aprender. Yo comunico para aprender del otro. Por eso les decía al principio, ocasionalmente, hoy estoy hablando yo, estoy compartiendo una charla con ustedes, pero también yo quiero aprender de ustedes. Por eso comunico. Es muy importante aprender del otro, aprender del entorno, aprender de esas historias, de esos relatos, de eso que está pasando. Yo comunico para aprender, comunico para conocer, para ir conociendo hechos, situaciones, personas. Comunico también para enseñar a aquel que tiene la posibilidad y tiene la potestad de hacerlo, de poder enseñar al otro, ¿sí? Aprender y enseñar a la vez con el otro y para el otro. Para conquistar, y acá no hablamos de conquista de pareja, hablamos de conquista de simpatías, de conquista de amistad que nos llevan a la unidad, que nos lleva al entendimiento. De ese tipo de conquista se habla. ¿Para qué comunico? Para conquistar. ¿Qué conquisto? Y, por ejemplo, conquisto personas que cada vez se puedan acercar más a la iglesia,
personas que se animen a trabajar con nosotros en la parroquia, personas que se animen a ayudarnos a nosotros en la capilla. Estoy conquistando personas para que se acerquen a Dios, en este caso a través de la comunicación. ¿Y para qué comunico también? Para trascender. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Para ser famoso? No. Yo no comunico para ser famoso. Comunico sí para trascender. ¿Y qué es trascender? Y poder mirarme en el otro también. Poder sentir como siente el otro, ver cómo ve el otro, apreciar como aprecia el otro. Yo al comunicar, me entrego. Al comunicar, doy. Y así como doy y entrego, también puedo llegar a recibir. Y ese recibir es porque la comunicación llegó y tuvo sus frutos y trascendió. De eso se trata. No de ser famoso, de que te conozcan en la calle cuando caminas, o de que te paren para pedirte fotos y ese tipo de cosas. No. Y finalmente, no porque esté al final no sea importante, está destacado en mayúsculas. Comunico para servir. Comunico para servir. La comunicación también es un servicio. Así como es un trabajo profesional, también es un servicio. Comunico para servir, porque puedo ser útil a otro a través de la comunicación, a través de ese contacto, a través del diálogo, a través de la cercanía, a través del estar, puedo ser útil al otro. Por eso comunico también para servir. Pasamos ya a otra etapa si no tienen preguntas, si no tienen dudas. ¿Quiénes de ustedes que están aquí, que tengo entendido, Vivi, salvo el disertante, la mayoría son jóvenes, ¿sí? Sí, hay gran cantidad de jóvenes y también hay personas de otras edades. O sea, hay, por ejemplo, hay candidatos al diaconado acá entre nosotros, Ajá. hay ya otras personas que son profesionales también, pero un 80% son jóvenes, jóvenes. Ya. ¿Y quién de los que están participando, quién está dispuesto a comunicar para servir? A ver si se anima alguien a decirme, yo estoy dispuesto, porque esa disposición de comunicar para servir puede conllevar sacrificios, ¿sí? Puede, por ejemplo, llevarnos a dejar un domingo de tarde lo que teníamos que hacer y estar frente al teléfono, a la computadora, escuchando a una persona que nos está hablando y nos está compartiendo algunas cosas, ¿sí? Ahí ya hay un sacrificio, ¿sí? Dejando una tarde de domingo que podían estar descansando, o jugando a la pelota, o jugando a la play, o saliendo a caminar, a pasear, a correr, o a ir a visitar a la novia o al novio, etcétera, etcétera. A ver, ¿quién me comparte si está dispuesto a comunicar para servir? O si no lo percibe así también, porque puede ser que ustedes no lo perciban así, ¿verdad? Voy a intentar responder a tu pregunta. Sí. Mi nombre es Mariflor Tellado, soy de Villarrica, a la parroquia Santa Librada, y nada, yo creo que por algo ya aceptamos la invitación, ¿verdad?, de nuestros párrocos para poder asistir a este curso de formación, y de ahí ya empezamos a dar nuestro sí, ¿verdad? Y creo que de ahí podemos partir, y hoy es el cuarto taller, y estamos lo que tenemos que estar, y como bien lo dijiste, yo creo que el servicio es lo que más hace que nosotros nos interesemos en formarnos para que podamos llevar productos de calidad, y más todavía en lo que, porque de alguna otra manera somos también un rostro visible de la iglesia. Así mismo, exactamente. Gracias, Marife, ¿verdad? Sí. Ah, ya, correcto. Pregunto nomás porque a veces ponemos en la pantalla o usan nuestros hijos o nuestros hermanos, entonces aparece otro nombre, ¿verdad? Por eso nomás pregunto si es Marife. Sí, a ver.
A veces, por ejemplo, acá usa mi hija y le sale Rebeca y yo no me doy cuenta y dice Rebeca. ¿No? Bueno, gracias Marife. Estaba por hablar un caballero también. No sé si ahora quiere Sí, compartir. buenas tardes a todos. Sí, estamos hablando, ¿verdad?, de lo que es cómo comunico, ¿verdad? Y Sí. una de las primeras experiencias que yo tengo en comunicar, ¿verdad?, es tratar de evangelizar a través de las redes sociales, comunicar. Y a través de esa comunicación hay gentes que interactúan con nosotros. Y ahí comienza el servicio de personal, digo yo siempre, porque siempre me acerco junto a esas personas, ya como quien dice siempre, el de tú a tú, ¿verdad? Claro. Y eso, a través de la comunicación, nos conectamos con las personas. Y esa persona con quien te conectas de repente tenía estos inconvenientes grandes. Y esa persona quería que vos le escuches. Y ahí viene el acto maravilloso de que vos estabas hablando, ¿verdad? El saber escuchar. Esa persona solamente necesitaba que vos le escuches. Solamente eso. Y es saber también escuchar y sacar una buena expresión de eso, ¿verdad? Es lo que entiendo mucho sobre lo que es la parte de servicio y cómo comunicar. Es aprender también, ¿verdad? Sí, súper bueno. Sí, claro, uno aprende, por eso les decía, uno aprende a medida que está dando, ¿sí? A medida Así que mismo. comparte, a medida que escucha, uno va aprendiendo. Ese prestar oído es muy importante. Estar Así ahí mismo para, es. estar ahí para el otro. Y Gracias, Domingo. para esa persona era muy valioso eso. Seguro, seguro que sí. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo quiero también. Saludo. Sí. Ahí no sé si me escuchan. Escuchamos. Escuchamos, Anastasia, Eh, adelante. bueno, mi saludo para Omar, particularmente es un privilegio, es una alegría inmensa poder estar teniendo esta charla con vos, compartir tu experiencia, descubrir que eras un periodista católico, hace mucho que te veo en los medios y es un gusto compartir tu óptica, tu experiencia, creo que nos va a servir muchísimo. Yo particularmente hace años que estoy en los medios, en los programas parroquiales, transmitiendo Eucaristías y creo que esto nos va a ayudar también a llevar nuestro servicio a otro nivel para nuestros hermanos. Muchísimas gracias y gracias a mí, gracias, mejor dicho, a ustedes por permitirme estar aquí hoy y poder compartir esto de lo que estamos hablando. Realmente sí, a veces muy pocas personas saben de mi fe y yo prefiero, en más de una ocasión le digo a la gente, yo prefiero que mis actos hablen y no solamente mis palabras, ¿verdad? Si bien yo soy profesional de la palabra, del trabajo de la locución y del trabajo periodístico, yo prefiero que hable la acción, que hable el servicio, ¿verdad? Compartir, por ejemplo, con ustedes hoy en esta tarde. Y avancemos un poquito más y después de haber visto qué es lo que tenemos que comunicar, cómo tenemos que comunicarlo, para qué comunicamos, hablemos un poquito de las distintas formas de comunicar y de lo que esa comunicación genera en nosotros y también en el otro. Y comencemos por ese comunicar sentir. ¿Qué quiere decir esto de comunicar sentir? Comunicar sensaciones, comunicar sentimientos. Recuerdo hace muchos años viendo un canal de televisión, una profesional argentina de una larguísima trayectoria, tenía más de 40 años trabajando en televisión. Era una mujer que parecía muy rígida, muy firme, muy dura en sus conceptos, en sus apreciaciones. Y un día en uno de los programas que conducía en la televisión, le cuentan un suceso, una historia de un niño que prácticamente fallece en vivo frente a las cámaras en una calle de Buenos Aires por falta de una ambulancia. Hubo un accidente y el niño a la espera de una ambulancia muere antes de que llegue la ambulancia. Y ese suceso se estaba transmitiendo en vivo por la televisión. Y esta conductora empezó a llorar frente a cámara. Empezó a llorar, a llorar, a llorar, se quedó sin palabras y
el programa hizo una pausa, fue a una tanda comercial, para que nos sigan viendo a la conductora estrella llorar. La pausa fue eterna, habrán sido como 5 o 7 minutos de pausa. Al volver, ella estaba recompuesta, ¿sí? Estaba como se la veía siempre en televisión. Pero dijo algo que a mí me dejó pensando y que me pareció muy importante en la construcción de la visión que nosotros tenemos que tener de la comunicación. Dijo, resumiéndolo, hizo un resumen de lo que pasó y dijo, es la primera vez en 40 y tanto de años que trabajo en esto que lloro frente a cámaras. Me pasó por primera vez, dijo. Hizo un chiste diciendo, no sé si me estaré volviendo vieja o estaré perdiendo el gusto profesional por este trabajo, pero lo que pasó me hizo sentir lo que soy. ¿Y qué soy? Dijo, antes de ser periodista, antes de ser comunicador, soy un ser humano. Y ver y escuchar lo que pasó sacó a relucir mi humanidad. Y yo no sé si estuvo bien o estuvo mal, yo no sé si a alguien le gustó o no le gustó, si a alguien le ofendió o no le ofendió, pero yo me sentí muy bien y muy liberada con lo que pasó hoy, de poder expresar lo que yo siento, lo que yo sentí con este suceso. Y a partir de ahora, dijo, voy a tratar de llorar más. Comunicar con sentimiento. Comunicar con sentimiento es que ser uno mismo. Siendo empático. ¿Qué es ser empático? Saber ponerme en el lugar del otro. ¿Qué está sintiendo el otro? ¿Qué está pensando el otro? Comunicar con sentimiento. Comunicar sintiendo que vamos a evitar conflictos, por ejemplo, de esa manera. Comunicando de esa manera vamos a evitar conflictos. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando antes de reaccionar, ¿qué puede pensar el otro? ¿A dónde nos puede llevar esta comunicación? Porque estarán compartiendo ¿qué? Emociones y sensaciones, como el ejemplo que les relaté. El interlocutor va a empatizar con uno. Así como yo me pongo en su lugar, él también se va a poner en mi lugar. A veces sí, a veces no. Pero yo hice mi parte. ¿Sí? Y sentirá que te conoce más. Si vos te pones en su lugar, la persona que te está escuchando va a entender que vos te estás poniendo en su lugar. Hablar de nuestras emociones permite que el otro nos conozca más. ¿Sí? ¿Nos vuelve vulnerables? No. Nos vuelve accesibles a los demás. Yo sé que con esa persona puedo contar, o yo sé que en esa persona puedo confiar. Yo sé que a esa persona le puedo relatar mis ideas, mis proyectos, le puedo compartir mi vida porque esa persona se pone en mi lugar y piensa como yo y me acompaña en esto que queremos hacer. De esta forma podrás generar más proximidad con alguien, más cercanía. De eso se trata comunicar, de estar cerca, de sentirnos cerca del otro. La persona con la que estés hablando se abrirá y va a ser más sincera contigo. Si yo comunico con sentimiento, si se da cuenta que yo estoy comunicando con sensaciones y con sentimientos, y esas sensaciones y esos sentimientos se contagian, entonces va a provocar que el interlocutor, la persona que te escucha, haga lo mismo. ¿Sí? Justificarás más tus actos, dice. Al hablar de tus emociones, vas a estar legitimando lo que estás contando. ¿Por qué? Porque la persona que te escucha va a empezar a conocerte y vas a ver que lo que estás contando es cierto. Por eso habla de legitimar lo que uno está sintiendo, lo que uno está contando, lo que uno está relatando. La gente va a entender que son las emociones las que te movieron a actuar de determinada manera o a contar determinadas cosas. Eso que sentís, ¿sí? Eso es lo que llega.
los testimonios de vida, la experiencia personal, las vivencias que tiene cada uno. Y cómo eso puede llegar, fíjense ustedes que muchos motivadores a nivel internacional comienzan a motivar a otros desde su experiencia personal. Tuvo un gran problema, superó esa situación y cambió su vida. Y esas personas se convierten en motivadoras de otras. ¿Por qué? Porque están contando justamente lo que decimos, la experiencia personal, el relato de lo que vivió, están transmitiendo sentimiento. No es para tenerle lástima, no es para decir, ay, señor, lo sufrí. No, es para empatizar con la persona, acompañar a la persona para que la persona se levante, para que la persona crezca. Todo eso forma parte de la comunicación. Todo eso es el proceso de comunicación. Exprésate de forma subjetiva es una sugerencia para comunicar sentir. ¿Y cómo es esto de manera subjetiva? Y tienen ahí un ejemplo que habitualmente decimos. Casi todos los políticos son corruptos. Y aquellas personas que por ahí son contrarias a la fe, ¿sí?, ponen en este escaparate a nuestros sacerdotes. Y dicen, todos los sacerdotes son iguales. Habrán escuchado también esas frases, ese tipo de frases. Muchas veces nos cruzamos con personas así en nuestra evangelización, en nuestro acercarnos al otro, en nuestro querer comunicar cosas al otro. Y sugieren, si en cambio decimos, siempre creo que casi todos los políticos son corruptos. El tema ya es diferente, porque es una creencia particular. Yo puedo compartir o no con esa persona lo que está pensando. Puedo estar de acuerdo o no con esa persona. Estoy usando una perspectiva subjetiva, dice. He hablado de mí y ya no me pueden rebatir la veracidad de esa frase porque yo creo que puede llegar a ser así. No es que todos son así. ¿Se entiende la diferencia? La manera de expresar cosas también es muy importante cuando yo voy a comunicar. ¿Cómo le hablo? ¿Qué le digo? ¿Cómo le encaro? La sugerencia es subjetiva, de nuevo, mi sensación, mi sentimiento para compartir con el otro. ¿Eso es egocentrismo? No, porque yo cuento lo que me pasó, lo que viví, lo que yo pienso, para que la persona pueda entender y decir, bueno, ya que me está contando eso, que me dice lo que piensa y que me dice lo que le pasó, yo también puedo hacer lo mismo, a ver si me sirve. Por ahí no lo hace conmigo, pero lo hace con otro. Entonces yo ya logré algo, ya conseguí algo que pueda comunicar a otros. Podrás discutir, dice, o discutirme si crees o no, si estás de acuerdo conmigo o no, pero son sentimientos, son míos, y nadie me los puede discutir, porque es mi manera de pensar nada más. No es que yo me pongo a la defensiva y digo, yo creo que tal cosa. No, porque eso tampoco lleva a la comunicación, ¿sí?, sino solamente sugiere forma subjetiva de expresarse, forma subjetiva de compartir con el otro. Utilizar verbos emocionales. ¿Y cuáles son los verbos emocionales? Y ahí sugiere ilusionar, amar, temer, preocupar, disgustar, etc. Transmiten emociones, transmiten sensaciones, ¿sí? Y aquí ya entramos en la comunicación de la vida, en la comunicación del vivir. Algunos ejemplos de verbos emocionales tienen ahí. Además de, al hablar desde tus sentimientos, la gente notará que te conoce más, que te percibirá como una persona honesta y abierta. Y a veces decimos, da gusto estar con él porque él te habla con la verdad. Él no te engaña, él no te miente. Y a veces decimos, no, con él no da gusto porque, y ya pues te reí. Cualquier cosa te inventa. Y ven cómo uno ya empieza a conocer a la persona que está detrás de su manera de comunicar. Con esas pequeñas cosas, con esos pequeños actos, ¿sí?
con su manera de hablar, con su manera de decir, con su manera de sentir, empezamos a conocernos y a comunicarnos en profundidad. Describe comportamientos y no personas. También es una sugerencia importante a la hora de comunicar algo. Si yo le digo a alguien, sos ridículo, la estoy ofendiendo. Pero si yo le digo a alguien, creo que tu actitud es ridícula y eso a mí me provoca vergüenza, estoy describiendo comportamientos y no personas. Esa es otra manera de expresar cosas. La persona, si yo le digo, sos ridículo, sos argel, sos antipático, sos mentiroso, se va a poner a la defensiva. Yo voy a estar construyendo una barrera, no voy a poder comunicar. En el segundo estás abriendo posibilidades de diálogo. Estás diciendo que su actitud o su comportamiento es lo que vos no compartís. Entonces, se puede llegar a hablar sobre esa situación o sobre esa condición. Nosotros tenemos muchísimos hermanos de iglesias separadas del cristianismo que salen a evangelizar también como nosotros y salen a recorrer las calles y salen a recorrer las ciudades en busca de adeptos, de personas que quieran escuchar lo que ellos quieren transmitir, lo que ellos quieren compartir, lo que ellos quieren decir. Así en una de esas jornadas me tocó por lo general los domingos a la mañana, salen a recorrer y me tocó que llegaron a mi casa, tocaron a mi puerta y les dije, Señor, me dijo una de las personas muy amablemente, nosotros somos de tal iglesia, estamos compartiendo la palabra, ¿nos puede escuchar? Yo le dije, sí, no hay ningún problema. Claro que sí. Abrí el portón de mi casa, entraron a mi casa, se sentaron en el corredor, servimos agua con mi esposa y nos sentamos a escucharlos. Hablaron, difundieron lo que querían difundir, nos entregaron unos folletos, nos entregaron unas revistas. Y al terminar, la persona que expuso, porque iban entre dos y uno era el que exponía, me dice, ¿qué le parece lo que compartimos con usted? Me parece muy bien, le digo. Es lo que ustedes creen, es la postura de ustedes. Y por eso yo les presté atención y escuché lo que ustedes tenían que compartir con nosotros. Pero yo creo en Dios, creo en Jesús y creo en la Virgen María. Y ahí ellos no tomaron una actitud de recelo, ni se levantaron ni se fueron, pero como que se frenaron. No pensaron que yo, siendo católico, les iba a escuchar. Y cuando les dije que creo en María, se quedaron sorprendidos. Y después de compartir un diálogo breve, el muchacho me dice, yo le agradezco mucho, Señor, que nos haya escuchado igualmente. No todas las personas nos reciben así en su casa, y mucho menos si tienen una fe firme y tienen una convicción firme dentro de su religión. Y le agradezco mucho. Y se levantaron y se fueron. Y ahí prestamos oído, escuchamos lo que ellos tenían que comunicar. Ellos también escucharon lo que nosotros teníamos que comunicar. Fue un ida y vuelta de comunicación y de compartir, sin agredirnos, sin ofendernos, simplemente comunicación. Combinar la perspectiva subjetiva con los verbos emocionales es algo que ayuda mucho a la hora de comunicar, ¿sí? Si uno se acostumbra a esto, se logrará que la gente conozca mejor o te conozca mejor, más rápido, y que además se eviten peleas, discusiones, disputas, conflictos, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se dan estas disputas, estas discusiones, estos conflictos, estas peleas, discusiones?
en el diálogo que poco a poco se va minando, se va rompiendo, cuando yo quiero imponer mi parecer al otro. Ahí es donde viene la pelea. Es donde cuando yo no sé compartir, yo no sé contar y dejar lo que compartí y conté, para que el otro analice, para que el otro piense. Cuando yo directamente con lo que comunico quiero cambiar su forma de pensar, quiero cambiar sus ideas, quiero cambiar su convicción, quiero cambiar incluso su creencia. Y todo eso a lo largo de la historia, ustedes sabrán, porque lo habrán leído, nos trajo muchísimos problemas en el mundo, muchísimos conflictos, pero muchísimos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta o alguna experiencia que quieran compartir? Igual, es valedero, a mí me va a ayudar y me va a enriquecer también, como estuvimos haciendo hace un rato. Osmar, Sí. te habla Domingo. ¿Cuál fue tu experiencia en comunicación cuando le estás entrevistando a una persona, no sé, una persona que estaba en una posición que necesitaba una ayuda, pero ya rápidamente, digamos, ¿verdad? ¿Tuviste alguna experiencia así fuerte? Sí, y en realidad muchas experiencias, porque a lo largo de este trabajo uno se encuentra con muchísimas situaciones diferentes, con muchísimas personas en situaciones diferentes. Y a veces uno puede colaborar desde el puesto que está teniendo, puede, por ejemplo, no sé, a través de, no me gusta revelar, ¿verdad? Pero a través de alguna llamada o un par de llamadas, uno puede conseguir, por ejemplo, una cama de hospital. Uno puede conseguir, por ejemplo, un lugarcito en terapia intensiva que en lo que le va la vida a una persona. Uno puede conseguir que las autoridades se interesen por determinado caso o por determinada situación. Sí, se da mucho eso, se dan ocasiones en las que sí, pero lo complicado a veces es que el otro entienda eso, que el comunicador, en este caso profesional, como la consulta a la que te referís, es el medio para conseguir las cosas. No es el que va a solucionar las cosas. Nosotros estamos en el medio entre las autoridades y las personas o las personas que necesitan algo. No somos nosotros los que vamos a solucionar el inconveniente o los que vamos a solucionar el problema. A veces cuando es urgente podemos colaborar, pero no siempre, ¿sí? Sino que lo que nosotros tratamos de hacer desde la comunicación es que las autoridades se interesen, que las autoridades miren hacia ese lugar, que las autoridades miren hacia esas personas para que puedan mejorar su situación o mejorar su condición o lo que le apremia, ¿verdad? A veces es un poco complicado porque uno no tiene al alcance de la mano la solución, pero colabora e intenta. A veces uno se frustra también en esa situación, pero entendiendo desde ese punto de vista que somos los mediadores, por ahí conseguimos algo, pero también somos conscientes de que por ahí no conseguimos nada, ¿verdad? No sé si respondí tu pregunta, Domingo. Sí, una parte sí, Osmar, algo muy personal que te tocó a vos cuando estabas con una persona, como contaste a esta chica que lloró cuando vio que enfrente de la cámara, ¿verdad? De repente este niño moría, de la Argentina que contabas, ¿verdad? Yo te pregunto algo así, tuviste una experiencia muy motivadora, muy fuerte en algún momento de tu Yo vida tuve una como experiencia, sí, tuve una experiencia no así en cámara ni frente a cámara, pero una experiencia personal en el caso de justamente un niño, un vecino de mi barrio, que necesitaba terapia intensiva. Un hermano de un amigo mío, el niño, que estaba muy mal, estaba internado, pero necesitaba una unidad de terapia. Entonces vienen
a consultarme a mí, a ver la forma de pedir, de conseguir. Entonces yo justo estaba saliendo para el trabajo y le dije, bueno, voy a ver lo que yo puedo hacer, que no es mucho, pero voy a ver si podemos intentar con los colegas también que trabajan en la parte de prensa, del ministerio y todo ese tipo de cosas. Y compartiendo con otros colegas, me dicen, ¿por qué no hablas con fulano de tal que es de prensa del Ministerio de Salud? Bueno, hablo con esa persona y me dice, mira, yo no te puedo ayudar porque eso es muy complicado, pero te puedo ver a alguien que te oriente y te consiga y que se... Entonces a mí se me ocurre, no sé, yo digo a veces que no son ocurrencias mías, sino que está la intervención divina que te dice, hace esto, mira hacia acá, presta atención a esto que te estoy mostrando. Y se me ocurre a mí preguntarle a una compañera de trabajo si por casualidad sabía la agenda de la ministra de Salud, es decir, por qué lugar iba a estar ese día. Te averiguo, me dice, y me averiguo. Va a estar en una reunión en una cooperativa de Areguá a las 8:30 de la noche, me dice, hoy. Y le digo a mi compañera, porque no estaba en mi agenda de trabajo tampoco ese tema, le digo, ¿me podés enviar ahí? Le dije a mi compañera. Sí, claro, me dice. ¿Te quieres ir? Sí, pero tengo otro objetivo, le dije. ¿Cuál es? Y le conté. Anda, me dijo. Anda. Nos fuimos a Areguá con mi compañero, camarógrafo. Yo estaba en Telefuturo. Nos fuimos a hacer, hicimos todo el trabajo de la reunión, hablamos con todas las partes, terminó todo. Cuando iba a terminar todo, yo me paré en la puerta de salida del salón de reunión de la cooperativa de Areguá, esperando que salga la ministra. Cuando la ministra sale, yo me interpongo entre ella y sus guardias y le hablo. Ministra, quiero hablar con usted, le dije. Y me dijo, me conocía porque me vio con el micrófono y con la cámara y me dijo, sí, ¿cómo no? Se puso a un costado y le empecé a hablar. Le conté el caso de este niño y me dijo, voy a ver qué puedo hacer. Le llamó a un secretario y le dijo, anota los datos de este señor, anota los datos del niño que te está mencionando y un número de teléfono y vamos a ver qué podemos hacer. Y después me enteré a través de mis padres que el niño fue trasladado esa noche, a las 12:30 de la noche, al Hospital Nacional de Itagua en ambulancia. Después me enteré, por compañeros del Ministerio de Trabajo, que la ambulancia que llevó al niño era la ambulancia que por lo general el Ministerio de Salud dispone para la ministra o para el ministro. Es una ambulancia exclusiva que tienen a su disposición las autoridades. Era de, por decirlo de alguna manera, era de uso personal. Estaba a disposición de la ministra la ambulancia. El niño fue trasladado esa noche. Lamentablemente murió a los 3 días, porque su cuadro era muy grave. Pero ahí yo puse al servicio de la necesidad de un hermano mi conexión con gente que podía cambiar su situación. Lamentablemente no se pudo salvarle la vida, pero hicimos lo que pudimos. Y los profesionales médicos seguro así también lo hicieron cuando él estaba internado en un hospital y estaba en clínicas y fue trasladado al Hospital Nacional. Y como te decía, Domingo, no fue un caso que se dio frente a cámaras, pero sí fue un caso que me tuvo ahí como protagonista, por decirlo de alguna manera. Y así hay cientos de casos y hay cientos de situaciones. Bien, seguimos. La comunicación ha sido la base del desarrollo en todas las sociedades y ahora empezamos a hablar de la comunicación para construir, ¿sí? Hablábamos de la comunicación para vivir, de la comunicación para sentir, de la comunicación ahora para construir. Una comunicación que por supuesto permitió a las personas a lo largo de todo este tiempo ir logrando avances en las sociedades, consecuentemente la mejora de sus condiciones, por supuesto. Comunicar en definitiva es una de las actuaciones básicas del ser humano para poder desarrollar proyectos de vida personales y también colectivos, que nos ayudan a construir una sociedad distinta. La comunicación, dice, supera la esfera interpersonal, convirtiéndose en un instrumento de la sociedad
que propicia la generación de lazos de afinidad, difusión de información, conocimiento de los distintos aspectos relacionados a la actividad de agentes económicos, sociales, culturales, etc. La comunicación es transversal a nosotros, ¿sí? Esta extensión de la comunicación nos lleva a tener que pararnos por un momento para determinar cuáles son los fines reales de la comunicación. Lo que decíamos antes, ¿para qué comunicamos? ¿Qué queremos hacer con la comunicación? ¿Y qué utilidad tiene para la construcción de una ciudadanía global, de una ciudadanía integral, ¿sí? Que pueda generar cambio social? No podemos entender que exista una comunicación si esta no es bidireccional. Incluso puede ser multi, en todas direcciones. No puede ser una comunicación solamente pensada en una persona y solamente en un grupo de personas. Tiene que servir a todos y poder ayudar a todos a construir algo diferente. La comunicación ha de generar valor y mejorar los procesos de entendimiento entre todos, crecimiento de las personas, desarrollo de la sociedad, ¿a través de qué? Del empoderamiento de la ciudadanía, de que la ciudadanía comience a ocupar su lugar para poder construir una sociedad nueva a través de la comunicación. Este es el valor real de la comunicación. Un proceso de fortalecimiento ¿de qué? De derechos, pero también de deberes, ¿sí? De derechos y también de deberes. La comunicación para construir no es una acción en sí misma, es sobre todo una determinación de transparencia y sensibilización para transformar la sociedad. Una comunicación que ha de ir guiada por la transformación y la sensibilización. Desde la actuación, aquí tienen multidireccional, en todas las direcciones, y con un objetivo claro: construir ciudadanía informada y formada, porque eso es muy importante, conocer y saber. ¿Sí? Contar lo que hacemos, escuchar lo que otros hacen, sumar información, multiplicar las acciones, explorar una comunicación que aporte valor a nuestra decidida actuación para generar y crear sociedades justas, basadas en el enfoque de derechos humanos y desarrollo sostenible. En definitiva, una comunicación para transformar, una comunicación para sensibilizar al otro, una comunicación para empoderar a la gente, a la ciudadanía, que ponga a las personas en el centro del desarrollo sostenible. Esto lo escribió Federico Bugliolo, que es licenciado en Pedagogía, ahí ven, máster universitario en Investigación e Innovación Educativa, experto universitario en Estadísticas e Indicadores Educativos. Comunicar para construir, siendo yo parte de un todo, no siendo yo el centro, sino siendo yo parte de un todo, para poder ayudar al desarrollo social, ayudar a la sensibilización de la sociedad, y en base a eso ir construyendo y modificando conceptos que están preestablecidos y que por ahí no nos ayudan a avanzar. Fíjense también la importancia en ese aspecto de la comunicación. Avancemos ahora en los elementos para una buena comunicación oral. Yo, para poder comunicarme de manera oral con otros, tengo que tener buena expresión. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que hablar con claridad, tengo que hablar con fuerza, tengo que hablar con energía, tengo que hablar con convencimiento. También, de nuevo, tengo que saber escuchar. La escucha es un elemento que forma parte de la comunicación oral. Yo tengo que parar el oído para escuchar lo que piensa, lo que siente y lo que quiere decir el otro. Tengo que tener buena disposición, buen ánimo para escuchar y para expresarme. Tengo que estar bien conmigo mismo para estar bien con los demás, para poder compartir cosas. Tengo que tener entendimiento de códigos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que hablar el mismo idioma. Porque si yo hablo en inglés en esta charla, solo me van a entender los que hablan inglés. El resto no me va a entender, ¿sí? O si yo empiezo a hablar en guaraní, no yo para guaraní, muchos me van a entender, pero algunas personas tal vez no me van a entender. Entonces, tiene que haber entendimiento de códigos lingüísticos también en la comunicación oral, ¿sí? Y aquí también puede entrar aquello de palabras que yo conozco y que por ahí el otro no conoce. Entonces, tengo que saber explicar esos conceptos para que el otro pueda entender también lo que quiero transmitir y lo que quiero decir. Tengo que comprender, y no es comprenderle al otro, sino
comprender lo que quiero contar. Porque si yo no entiendo, ¿cómo va a entender el otro? Primero tengo que entender yo para que el otro pueda entender. Entonces, si el otro me dice, y no entiendo, ¿y yo qué le voy a decir? Y yo tampoco. No. Si él no entiende, yo voy a tratar de explicarle. Por eso yo tengo que entender, tengo que tener comprensión y tengo que conocer. ¿Sí? Nadie ama lo que no conoce, ¿verdad? Yo tengo que conocer para poder transmitir. Yo tengo que conocer para contar, para relatar. Yo tengo que conocer para comunicar. Y también tengo que hacer uso apropiado del lenguaje. ¿Dónde estoy hablando? ¿Con quiénes estoy hablando? ¿Para quiénes estoy hablando? Es fundamental entender eso, porque de acuerdo a eso también yo voy a aplicar el uso del lenguaje. ¿Qué tipos de palabras voy a usar? ¿Cómo me voy a expresar? ¿Qué voy a decir? Eso también es importante como elemento para la buena comunicación. ¿Qué necesito para comunicarme correctamente? De manera oral siempre estamos hablando. Buena dicción. ¿Qué quiere decir esto de buena dicción? Buena pronunciación, claridad cuando hablo, abriendo bien la boca, que se me entienda, que la gente no diga, no le entiendo, no, ábrelo la boca cuando habla. No le entiendo, habla entre dientes, parece que susurra, no, abriendo bien la boca, contando con fuerza y energía las cosas, pronunciando cada letra tiene su sonido. Por lo tanto, cada sonido ocupa un lugar en la expresión oral. Por eso es importante la buena dicción, ¿sí? No comerse las letras, abrir bien la boca y pronunciar correctamente. Expresar con el cuerpo, expresar con el rostro. El cuerpo habla, la cara también. El cuerpo todo habla y la cara también. Entonces, a veces escuchamos esa frase que nos dicen, ¿estás feliz? ¿Estás contento? Sí, estoy contento. Avisarle un poco a tu cara que estás contento, ¿sí? ¿Se dan cuenta? El cuerpo y la cara hablan también. A veces yo por ahí no puedo decir nada, pero llego así. Ahí no eso. Ahí la joda, dicen luego. Ahí va ¿sí? Entonces, el cuerpo y el rostro también hablan, también comunican. Sí, vamos a empezar. Es muy importante tener en cuenta eso. Cómo habla el cuerpo y qué dice y qué transmite el cuerpo, qué expresa el rostro. ¿Sí? ¿Qué nos dice el rostro del otro? Cuando está escuchando también. Cuando me están escuchando, ¿qué dice la cara del otro? ¿Qué dice la postura de su cuerpo? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo se mueve? ¿Sí? Uso apropiado de la voz también es muy importante. Yo tengo que ser audible. ¿Qué quiere decir esto? El que está del otro lado me tiene que escuchar bien. Porque en más de una ocasión no va a tener la oportunidad de decirme, no te escucho bien. O porque va a tener vergüenza, o porque no va a querer interrumpir. Entonces, desde el vamos, yo ya tengo que ser claro con la voz. Mi voz tiene que tener claridad, ¿sí? Uso adecuado de los tiempos, del espacio y de las pausas también. Eso es muy importante. Cómo manejo los tiempos, cómo manejo el espacio, el lugar donde yo voy a estar para compartir con la gente y cómo manejo también esas pausas para que no sea hablar de corrido 2 horas sin hacer una pequeña pausa de un par de segundos para que la persona vaya grabando y pueda analizar y se pueda tomar su tiempo. Y muy importante, de nuevo está al final con mayúsculas, saber qué decir. ¿De qué voy a hablar? ¿Qué voy a decirles? Yo no sé qué voy a decirles, yo no quiero hablarlo, no quiero. No, decirle a fulano que hable. No, yo no quiero. Pasa eso. Muy a menudo. En el grupo acá habrán escuchado. No, pedirle nomás a fulano que te haga. No, hay que saber qué decir. Y uno ya tiene un tiempo ganado en lo que va a comentar, si sabe lo que va a decir. Y a veces no hablamos porque no sabemos lo que vamos a decir. No, hay otros factores que intervienen, como la timidez, la vergüenza, qué va a decir de mí,
no, yo no quiero hablar, no, mejor no, ¿sí? Pero hay que animarse a hablar, hay que animarse a compartir, hay que animarse a decir, porque uno siempre tiene cosas que decir, uno siempre tiene cosas que contar, uno siempre sabe lo que va a decir. Cuando el otro está hablando, uno tiene tiempo de ir armando sus ideas en la cabeza y después compartirlas. Por eso es importante saber lo que se va a decir para poder ordenar el pensamiento y poder compartir las cosas. Y algo de lo que a mí me gusta mucho hablar es de tender puentes. Por eso yo le puse al padre, entre los puntos que teníamos que exponer hoy, el tender puentes. ¿Y qué quiere decir esto de tender puentes? Y tender puentes es comunicarse. Cuando se tiende un puente se unen dos orillas. ¿Se acuerdan la foto que veíamos que tenía una fisura en el medio y dos personas separadas? Dos orillas separadas, en este caso dice por un río, pero puede ser por una fisura como la que vimos. Un abismo, otro obstáculo también, no necesariamente del tipo del que estamos hablando. Y a lo largo de la historia, tender puentes ha sido un signo de civilización, de unirnos, conectar pueblos, personas, estimular el comercio, por ejemplo. Por eso también se usa la metáfora de comunicar o en comunicar como de construir puentes o de tender puentes entre las personas. Poder hacer ese puente imaginario entre uno y otro para poder establecer la comunicación. Y siguiendo esa metáfora, lo primero es construir un puente sólido. Esa comunicación tiene que ser firme, tiene que ser sólida. Nadie dice quiere cruzar un puente de lianas con tablas podridas, como se ve en las películas de aventuras que quedan colgados así del último pedacito de soga de la última tablita que está por soltarse. ¿Por qué? Porque ahí podemos perder conexión dentro de este proceso de comunicarse. La comunicación ha de ser sólida y bien hecha. Esto es un mínimo y pasa por la preparación del constructor, es decir, de la persona que habla, que es la que va a construir el puente, ¿sí? De lo que se va a decir o de lo que se va a contar. Por eso la importancia de saber lo que uno va a decir o saber lo que uno va a compartir, porque en base a eso yo voy a construir el puente de la comunicación con el otro. Lo normal es que cruce un puente alguien que tenga mucho interés en estar del otro lado, que quiera hacer conexión con uno, que quiera conectarse conmigo, de manera directa, no hablo de internet, ¿sí? Sin embargo, en tiempos de abundancia de comunicación, nuestro mensaje cada vez estará más rodeado por otros estímulos. Hay otras cosas que estimulan la comunicación. Habrá muchos puentes para cruzar y también un tiempo limitado. Por eso yo tengo que saber bien qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero contar, qué es lo que quiero transmitir, qué es lo que quiero comunicar. Y acá viene el ejemplo de Internet, acá viene el ejemplo de la tecnología. Está claro que hay que ayudar a cruzar ese puente, incluso cruzarlo nosotros con los que nos escuchan. Ir nosotros a buscarlos a ellos, no esperar que ellos crucen el puente, acercarnos nosotros para comunicar, llegar al otro, visitarlo en la casa, invitarlo a la parroquia, invitarlo a la capilla, acompáñame, te voy a contar lo que estamos haciendo, te voy a mostrar lo que estamos haciendo. Fuimos nosotros primero a cruzar el puente. Construimos el puente, cruzamos, lo trajimos para poder profundizar la comunicación. Para ello, lo primero es reconocer que estamos ya en un mundo en que la imagen va desplazando al texto. Esa es una realidad para aquellos que quieren comunicar y quieren evangelizar a través de redes sociales. Es esto muy apropiado. Se está cerrando lo que se denomina ya el paréntesis Gutenberg, ¿sí? Que duró más de 500 años desde la invención de la imprenta. Y que hoy Internet ayuda a comunicar un sinfín de cosas y situaciones y donde es más fácil dar el 60 o el 80% de la información de un texto de 100 páginas en un video de 3 a 5 minutos, por ejemplo. ¿Sí? Esa es una herramienta de hoy que nos ayuda a nosotros a comunicar y a compartir cosas. No todo lo que nosotros encontramos en Internet o en redes sociales es negativo. No todo. Hay cosas que están ahí para construir. Hay cosas que están ahí para edificar. Y el Papa Francisco nos pide, Benedicto XVI también nos pedía, ¿sí? Buceen en las redes, buceen en Internet para evangelizar, para que ahí también estemos nosotros, los cristianos, los católicos,
contando cosas, contando historias, comunicando cosas, ¿sí? Para poder crecer y acrecentar también nuestra presencia en diferentes lugares y en distintos puntos. Relacionando esto de Internet y de los tiempos que vivimos hoy, de redes sociales y de información, a mí siempre me gustó mucho una frase que decía San Juan Pablo II. Él decía, quiero santos que coman hamburguesa y tomen Coca-Cola. Quiero santos que coman hamburguesa y tomen Coca-Cola. Nos estaba diciendo, quiero santos de este tiempo. Quiero santos del siglo XXI. Quiero hombres y mujeres santos del siglo XXI que manejen redes. Ahora tenemos un nuevo beato, hace muy poco beatificado, un joven italiano, ¿sí? Cuyo cuerpo estuvo incorrupto desde su fallecimiento, que es ya catalogado como el patrono de las redes sociales. Él que hizo, muy joven, falleció de una enfermedad, pero dijo, no, este es mi tiempo, entonces tengo que usar Internet y tengo que usar las redes para contarle a todo el mundo que Dios me ama, que Dios nos ama y que Él murió por nosotros y resucitó por nosotros. Fíjense, entonces, está camino a ser un santo del siglo XXI. Utilizó las herramientas tecnológicas de hoy para comunicar, para tender puentes, para cruzar ese puente y traer gente de este lado del puente. Dice el Papa Francisco, están llamados a encontrar el mundo de integrarse en la pastoral de la iglesia particular, estableciendo relaciones de estima y colaboración en todos los niveles con sus obispos, con los párrocos y los demás sacerdotes, con los educadores y miembros de otras asociaciones eclesiales presentes en la parroquia y en el mismo territorio, y no contentarse con una presencia decorativa el domingo o en las grandes circunstancias. Estamos llamados a tender puentes. En esta sociedad donde existe la costumbre de hacer muros, ustedes hagan puentes, por favor, pide el Papa Francisco. Pasemos ahora a lo que tiene que ver con tejer historias que forman parte de este puente, porque primero yo tengo que tender el puente, yo tengo que establecer la comunicación para después contar cosas o contar historias, ¿verdad? Y dice el Papa Francisco, el hombre es un ser narrador. Desde la infancia tenemos hambre de historias, como tenemos hambre de los alimentos, ya sean en forma de cuentos, de novelas, de películas, de canciones, de noticias. Tenemos sed de conocer cosas. Las historias influyen en nuestra vida, dice, aunque no seamos conscientes de ello. A menudo decidimos lo que está bien o lo que está mal basándonos en personajes y en las historias que hemos asimilado. Los relatos nos enseñan, lo que nosotros contamos, lo que nosotros comunicamos nos enseñan. Plasman nuestras convicciones y nuestros comportamientos. Nos pueden ayudar a entender y a decir quiénes somos, a comunicar, a entender y a decir quiénes somos. Estamos comunicando. El hombre no es solamente el único ser que necesita vestirse para cubrir su vulnerabilidad, sino que también es el único ser que necesita revestirse de historias, dice, para custodiar su propia vida. No tejemos solo ropas, sino también relatos, tejemos historias. De hecho, la capacidad humana de tejer implica tanto a los tejidos como a los textos. El hombre es un ser narrador porque es un ser en realización, que se descubre y se enriquece en la trama de sus días. La historia de Cristo, y esta es una historia única que se renueva. Dice Francisco, el Papa Francisco, la historia de Cristo no es patrimonio del pasado, es nuestra historia, siempre actual. Nos muestra que a Dios le importa tanto el hombre, nuestra carne, su historia, hasta el punto de hacerse hombre, carne e historia. También nos dice que no hay historias humanas insignificantes o pequeñas. Toda historia humana tiene una dignidad que no puede suprimirse. Por lo tanto, la humanidad se merece relatos que estén a su altura, a esa altura vertiginosa y fascinante a la que Jesús la elevó. Cada uno de nosotros conoce diferentes historias que huelen a evangelio,
que han dado testimonio del amor que transforma la vida. Historias estas que requieren que se las comparta, comunicar, que se las cuente, comunicar, que se las haga vivir en todas las épocas, comunicar, con todos los lenguajes y por todos los medios. Comunicar, contar historias, tejer historias, contar esta historia que es única y que se renueva, que es la historia de vida, la historia del Evangelio. Contarle a Dios nuestra historia única es, contarle a Dios nuestra historia nunca es inútil. Aunque la crónica de los acontecimientos permanezca inalterada, cambia en el sentido y la perspectiva de lo que contamos. Contarse al Señor es entrar en su mirada de amor compasivo hacia nosotros y hacia los demás. A Él podemos narrarle las historias que vivimos, llevarle a las personas, confiarle las situaciones. Con Él podemos anudar el tejido de la vida, remendando los rotos y los jirones. ¿Cuánto lo necesitamos todos? ¿Cuánto necesitamos todos comunicarnos con Dios, con Papá Dios, para poder comunicarnos después con los demás? El Papa Francisco escribió este mensaje para los comunicadores, para que puedas contar y grabar en la memoria, se titula. La vida se hace historia. Fue el mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales este año, que se recuerda el 24 de enero, la fiesta de San Francisco de Sales, ¿sí? En la jornada número 54 de las comunicaciones. Resumiendo un poquito lo que nosotros estuvimos hablando. Tejer historias, contar, relatar, transmitir, comunicar, tender puentes. De eso se trata un poco todo. Y para finalizar, quería compartirles este mensaje. Tejer historias, tender puentes, hacer camino. El discípulo misionero es un comunicador de vida, pero no de cualquiera, sino de la vida en Cristo. Perfección de la vida que brota del amor del Padre. La misión, como lo expresa el subtítulo 714 del documento Aparecida, es una misión para comunicar vida. Cualquier definición que podamos elaborar sobre la misión será escueta y carecerá de algún aspecto, pero no estamos cerrados y decimos que la misión es la comunicación de la vida de Dios, el compartir la vida en Cristo. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Mateo 28:19. Bien, hasta aquí la exposición. Espero que les haya agradado, que les haya sido útil y por supuesto que tenemos tiempo para preguntas, para compartir, si alguien quiere compartir alguna otra cosa. Si me ayudas, Vivi, y si hay alguien que escribió en el chat. Nadie escribió en el chat, pero realmente qué hermoso, Omar. Realmente ¿Sí? es hermoso todo lo que compartiste. Estuve atenta, estuve leyendo, estuve anotando y cuántas cosas creo que hemos aprendido hoy contigo, realmente. Yo creo que más de la mitad estará de acuerdo, incluso estuve viendo, ¿verdad? La atención que estaban poniendo. Hay muchas cosas que probablemente no surgen dudas, pero sí nos damos cuenta de todo lo que podemos hacer y de lo importante que es la labor de un comunicador. No sé, contaste tus historias, contaste historias de otras personas también. Y yo creo que más de una persona acá se quedó con algo muy lindo de esto, ¿verdad? Muy, muy lindo. Qué bueno, muchísimas gracias. La idea era esa, justamente cuando hablé con el padre, después yo pensé, no, yo no les quiero hablar desde la comunicación profesional, porque ese no es el objetivo, digamos. El padre me comentó quiénes son y qué quieren hacer. Entonces pensé, hay que dar un impulso, hay que dar una fuerza para que puedan saltar y para que puedan empezar a construir justamente puentes
y no muros, sino empezar a unirse y a empezar a sumar gente y a tener más gente cerca para que el trabajo sea fructífero. Gracias, Vivi. Sí, realmente. No sé si el país está por ahí. Yo estuve anotando algo que se me quedó y que me gustaría volver a repuntarle a las personas que están acá. Qué Sí. importante que es contar lo que hacemos y escuchar lo que hacen los otros, dijiste. Sumar Así las es. informaciones para que nosotros podamos así multiplicar acciones. Eso es justamente lo que nosotros buscamos, multiplicar Sí. acciones, que las demás personas se unan a lo que nosotros hacemos y no precisamente en la labor que estamos en comunicación, sino que cada una de las personas que están acá, yo sé que hay gente que trabajan en diferentes grupos, no justamente personas que quieren trabajar en la parte de comunicación, sino más bien que quieren contar lo que hacen desde sus grupos, cada uno tiene un carisma diferente, hay seminaristas que nos acompañan también, hay candidatos al diaconado, todos tienen una tarea diferente, pero todos buscamos lo mismo, que es acercar a las personas hacia Dios. Entonces, qué lindo que Así es que es. podamos aprender a utilizar las herramientas para acercarnos a las personas y para que las personas también puedan gustar de lo que nosotros hacemos. Muy lindo, estoy leyendo acá, dice buenísimo, excelente, nos anima mucho más para poder evangelizar, excelente, dice Wilfrida también, dispuesta a cruzar el puente. Qué bueno. Liz Fiorella dice, excelente la jornada de hoy, siempre es bueno aprender escuchando. Dice. Excelente la explicación, dice Anastasio, buenas tardes, un aplauso para el profesor, dice, creo que es don Leonor tiene como su nombre PC, no sé bien si es él. Ahí nos saluda don Leonor desde Troche. Saludos. Sobre las noticias falsas, dice Aurelia, ¿cómo se puede dar a entender a la feligresía, por ejemplo, las palabras del Papa Francisco? Esa es una consulta. Sí, y en realidad sería bueno buscar, que ustedes busquen los textos del Papa, están en línea. La biblioteca del Vaticano, por ejemplo, es una biblioteca que está en línea, y la biblioteca publica todas las cartas, los documentos y las encíclicas del Papa. Y de ahí se pueden bajar, uno puede bajar a su computadora, pueden imprimir, y en grupo, por ejemplo, cuando él habla de las fake news, de las noticias falsas, cómo hay que hacerle frente a eso, desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de la religión también, cómo trabajar para ir desvirtuando esas informaciones falsas que a veces incluso hablan del propio Papa y del propio Vaticano, ¿verdad? Y son cosas falsas. Sería bueno que ustedes en grupo, por ejemplo, analicen esos documentos y esos materiales donde él hace referencia a eso y después puedan compartir en sus capillas, en sus parroquias, para que la gente pueda entender. Es decir, hacer como una especie de traducción sencilla en términos comunes para que la gente pueda entender, para que les puedan explicar a las personas de qué va esto de las noticias falsas, porque es tema para otra charla o para otra conferencia, ¿verdad? Porque las noticias falsas no son falsas de por sí nomás y porque a alguien se le antoja. Las noticias falsas esconden mucho detrás. Hay mucho detrás de una noticia falsa. Hay una motivación mucho más profunda, mucho más destructiva en una noticia falsa que el hecho solamente de publicarlo. Se está buscando orientar hacia algo, hacia alguien determinada cosa. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con las informaciones que se dan a conocer, verificar bien la fuente, que es algo que en el trabajo del comunicador es muy importante hacer, aunque hoy en día casi ya no se hace, lamentablemente. Por eso muchas veces vemos publicaciones que se hacen y después los mismos periodistas salen a retractarse y decir era una noticia falsa. ¿Por qué? Porque no hay verificación de la noticia. No se aseguran de que sea cierto lo que se dijo. Es como un chisme que nace en el barrio o que nace en la cuadra, ¿sí? Un chisme que destruye, un chisme que afecta, no solo a la persona que es protagonista del chisme, sino a aquel que lo difunde también, aquel que lo va divulgando y lo va esparciendo. Asimismo es la noticia falsa, ¿sí? Eso es lo que le puedo resumir más o menos del tema, porque como les dije por ahí, sería bueno hablarlo a profundidad en otro encuentro más adelante.
Sí, dice Marlene, cuando nos habló de que tenemos que ver cuándo es falsa una noticia y tratar de publicar solo lo verdadero, o sea, informando bien también nosotros antes de publicar, dice. Así mismo, ¿sí? Tener conocimiento. ¿Se acuerdan que vimos ahí? Saber lo que voy a decir. Yo tengo que conocer, yo tengo que entender eso, ¿sí? Para después compartir, porque si no puedo hacer daño, puedo lastimar, puedo ofender, puedo generar un gran revuelo, un gran tumulto. Hace muy poco salió también una frase involucrando al propio Papa, en donde se dieron a conocer interpretaciones de lo que dijo el Papa y no era lo que realmente dijo el Papa en relación a las uniones entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos algo de que se trató de desvirtuar de lo que realmente dijo el Papa, ¿sí? Y eso también forma parte de una noticia falsa. Dice, nos dice don Marcos Noguera, gracias por la excelente capacitación de hoy. Y también tenemos una consulta, dice Gabriel, ¿cómo se puede aplicar el comunicar, sentir por medio de las redes sociales? Y a través de la imagen, a través de la imagen. Yo recuerdo que uno de mis jefes siempre me decía, en la televisión, para triunfar en la televisión hay que ser uno mismo. Para triunfar en la televisión hay que ser uno mismo. Yo nunca busqué triunfar en la televisión. Las cosas profesionales se dieron y terminé en la televisión. Pero yo trato de ser siempre eso, ser yo mismo en la televisión. Entonces, la imagen dice mucho. Recuerden, el cuerpo habla, el rostro habla, las manos hablan, también la boca, por supuesto, y la voz. Pero yo puedo comunicar con sentimiento a través de la imagen en redes sociales. Puedo enviar mensajes con fotos, puedo grabar videos compartiendo cosas, ¿sí? Es muy útil y es muy necesario hacerlo. Utilicen las redes sociales, decía Benedicto XVI. Utilicen Internet, métanse en ese mundo, naveguen ahí, conozcan, transmitan la verdad en ese mundo, haciendo videos o fotografías, compartiendo imágenes, por ejemplo, con mensajes reflexivos y cosas que ustedes quieran mencionar y cosas que ustedes quieren compartir y lo que ustedes son para que comiencen a conocerse entre ustedes, también va a ayudar a comunicar sentir a través de las redes sociales. Genial. Perfecto. Bueno, ahí ahora le veo al padre. Ya estoy. Muchas gracias, Omar, por tu ponencia maravillosa. Realmente nos encantó y alguien me preguntaba, ¿pero quién es Omar? Yo le suelo ver por TV, pero la culpa fue mía porque yo tenía que leer el currículum al inicio y se me fue la señal. Sí. Pero como que somos un buen guaí, ahora voy a tratar de... Omar Bogados, locutor de radio y televisión, recibido del Instituto Profesional de Artes y Ciencias de Comunicación, IPAC, en 1995, con tesis investigativa sobre historia de la programación radial del Paraguay desde sus inicios hasta los años 90. Se desempeñó desde entonces en los medios de comunicación, pasando por radios como Curupaytí FM, Chaco Boreal FM, Ñandutí FM, Concert, Cardinal AM y FM, La Estación FM, como conductor y locutor de espacios informativos. En 1997 pasó a integrar el staff de periodistas de Canal 4 Telefuturo, desempeñándose como cronista, coordinador de edición periodística, director periodístico de Telediario y presentador de Noticias 23.40. Además fue conductor de Telediario de fin de semana. En el año 2008 fue contratado por Canal 11 La Tele como gerente de noticias, cargo que desempeñó hasta el 2010. Desde el 2000 a 2015 fue locutor estable de la Asociación de Ciegos del Paraguay, ACIP,
donde grabó cientos de textos para no videntes. Desde el 2000, de manera alterna, ejerce las cátedras de práctica de locución radial, historia del periodismo, redacción periodística, práctica conjunta de radio y dicción en el IPAC. Dicta desde hace 10 años talleres de dicción y locución radial de la misma institución. Estos cursos también fueron llevados a la ciudad del Este, Loma Plata y Canindeyú. Fue maestro de ceremonias en varios eventos en Asunción y ciudades del Departamento Central. En el año 2012 fue contratado como presentador de noticieros de la TV pública, hoy Paraguay TV, conduciendo la edición central del informativo en primer término y luego las 2 primeras ediciones del día. Fue responsable de la realización y conducción del resumen semanal de noticias semanario en el mismo canal. Desde el 2016 se trabaja en Canal Pro de cable, donde se desempeña como jefe de prensa y hoy en día jefe de contenidos, además de ser presentador Pro Noticias y conductor del programa especiales de Pro Noticias. Este es don Omar Bogado, que tiene una larga trayectoria. Yo quería evitar las fechas, pero bueno, ya está. Ya está. Ya está. Gracias, padre. Creo que podemos preparar la cámara para... Aquí hay alguien que tiene una pregunta, me dice en el chat. Pero te envió en privado. No veo yo. Sí, tengo una pregunta, dice. Bueno, no sé si quieren preguntar por esa vía y yo respondo para todos. Te quiero preguntar si hay tiempo todavía. Sí, adelante. Solo una cortita. ¿Cómo hiciste para trabajar siendo católico? En ese tiempo todavía no eras católico, para trabajar con un judío. ¿Cuáles de ellos? Porque trabajé con varios. Con los Rubín. Sí, con los Rubín. Bueno, en realidad siempre fui católico. Es decir, empecé a profesar más profundamente mi fe después de un encuentro personal con Cristo que tuve a través de los cursillos de cristiandad. Soy cursillista y a través de ese encuentro personal con Él, bueno, le dediqué más tiempo a Cristo, le dediqué más tiempo a la iglesia, si bien con algunos altibajos y vaivenes, pero por supuesto profesando mi fe católica. Y nunca tuve inconveniente. He trabajado con muchísimas personas de distinta confesión religiosa, sin ningún inconveniente, sin ningún miramiento, sin ningún reparo, sin siquiera decirme, no, eso no puedes hacer o eso no puedes decir. No, de ninguna forma, nunca fui agredido en ese sentido, nunca fui prohibido en ese sentido. Realmente, gracias a Dios, siempre tuve el camino allanado para desarrollar mi labor. Gracias a Dios y a la Virgen saliste airoso en ese tema. Gracias, profesor. No es nada. Bueno, ahora sí quiero que por favor todos enciendan su cámara y pongan su mejor sonrisa para poder sacar una hermosa foto que pueda Mientras ser preparamos la compartida. cámara, Viviana, vamos a agradecer a las personas que están con nosotros. Están los sacerdotes, el padre Rodrigo Acosta, cura párroco de la parroquia Santa Librada. También nos acompaña el padre Mario Orrego, cura párroco de San José Esposo de General Morínigo. Nos acompaña también los seminaristas desde el Seminario Mayor Nacional, seminaristas de nuestra diócesis de Villarrica y numerosas personas de diferentes parroquias. Muchísimas parroquias se han unido tanto del departamento del Guairá como de Cazapá, así que muchísimas gracias a cada uno de ellos también. Agradecer también a todos los que integran la pastoral de comunicación diocesana, a la coordinadora Vivi, está también Fernando, Isabel, está Gabriel, está Enzo. Muchísimas gracias a cada uno de ellos que están también haciendo lo posible para que esto
se pueda realizar, apoyando también equipo técnico, acompañando a las personas que no tienen problemas en internet, como a mí me ha pasado al inicio. Así que un trabajo arduo de los compañeros, así que muchísimas gracias. Yo creo que ya estamos para salir en la foto, ¿verdad, Viviana? Hay un problema con Carlos que no puede iniciar su cámara. Si Fernando le puede ayudar, por favor, antes. Ahí me está pidiendo socorro. Aprovecho también, padre, aprovecho para saludar también a los sacerdotes que mencionó y a los seminaristas, y contarles también que formo parte del Serra Club. Soy serrano. Estoy formando parte del Serra Club Castrense y de la Policía Nacional, actualmente con permiso, ¿verdad? Por todas las actividades profesionales que estoy teniendo. Pero en más de una ocasión hemos compartido con los seminaristas aquí del Seminario Mayor, y justamente formando parte del Serra es que fuimos para la toma de posesión de Monseñor Ricardo en aquel entonces, porque él fue el que nos formó en el Serra Club para estar y ser miembros de este grupo de acompañamiento a sacerdotes y seminaristas. Así que por eso también la conexión y la amistad con Monseñor Ricardo. Un saludo muy especial para Omar, soy Padre Rodrigo. No, yo era seminarista, estabas con tu esposa siempre acompañando, visitando el seminario. Pues bien, ahora somos sacerdotes, gracias a las oraciones de ustedes, y estamos muy agradecidos, y te agradezco de corazón también por esta hermosísima experiencia que has compartido con todos nosotros. Qué alegría, qué gusto verte, gracias a Dios cumpliste el objetivo y ahora estás ya al servicio de la iglesia. Un abrazo grande, Rodrigo. Gracias. Un abrazo, gracias, padre. Bueno, ahora sí voy a darle un minuto de silencio para que sonrían y pongan su mejor cara para la foto. Ahí está Fernando, ya está también con su cámara. Voy a verificar que todos estén. Naila, no veo tu cámara. Patricia, Gabriel, creo que está desde 2 dispositivos. Bueno, estamos. Ahora sí voy a sacar la foto. Voy a sacar otro. Ahora voy a sacar el siguiente. Ahí está. Ahí ya pueden descansar sus sonrisas. Sonrisas. Sí, ya. Contarles que el próximo sábado terminamos estos talleres de comunicación que estamos teniendo. El próximo sábado nos va a acompañar Marcos para ya hacer una especie de síntesis de todo lo que estuvimos hablando durante estos días, y así también para programar las visitas de la pastoral de comunicación a sus parroquias, que lo más importante después de esto es seguir continuando trabajando y formar la pastoral de comunicación parroquial, ¿verdad? Así que seguramente el próximo sábado vamos a ir viendo eso, cuándo podemos llegar a sus parroquias, coordinar un poco eso, programar, calendarizar. Así que queremos continuar trabajando con ustedes, no queremos que se termine solamente en las ponencias, sino que llevar a la práctica todo lo que estamos aprendiendo. Asimismo, vamos a estar hablando con Marcos sobre la misión y la tarea de una pastoral de comunicación. Él nos va a contar un poco desde su experiencia. Él es secretario ejecutivo de la Pastoral de Comunicación Nacional de la Conferencia Episcopal Paraguaya, y vamos a hacer un pequeño conversatorio también para que cada uno de ustedes cuente sus experiencias, si actualmente están trabajando en esto, si van a iniciar sus grupos y cómo están trabajando ahora mismo. Queremos saber qué es lo que hacen ustedes en sus parroquias, cómo se manejan, queremos conocerles. Entonces, en el próximo encuentro vamos a tener un pequeño conversatorio también, y desde la experiencia de Marcos, que hace años está en esto, también nos va a ayudar un poco. Y bueno, yo ya saqué las fotos, ya escuchamos todo, agradecimos también. Les agradecemos a todos por haberse unido este domingo. Gracias, Omar, una vez más por tus hermosas palabras. Nos dejaste algo en el corazón a cada uno, te puedo asegurar. Qué y gracias bueno. a todos ustedes por haberse unido. Qué bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias al Padre Humberto por la invitación, gracias a ustedes por la participación y por la escucha atenta. Así que si sirvió de algo, si pude aportar un granito de arena, yo ya me siento realizado. Muchas gracias. Claro que sí.
Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, Chao, chao. éxitos. Muchas Chao, chao. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Omar. Gracias a ustedes.